Hola, gente linda. El día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy lindo, pero más que lindo, un invitado que nos inspira a todos los días, sobre todo si tienes LinkedIn o Instagram, de seguro él te ha inspirado más de una vez. Rafael Sansores Majul, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Pues ha sido un día pesado, pero bueno, son de esos días que les permiten crecer y avanzar. Ese comentario me encanta porque tú lo comentas, ¿no? Es un día pesado, pero te ayuda a avanzar o a crecer. Justamente desde esa perspectiva, ¿cómo deberíamos de ver las cosas? ¿Como verlos como de, ay, no, qué mal? ¿O como verlo para crecer y mejorar? Mi default es positivo y no fue un default que nació de la noche a la mañana, lo tuve que entrenar durante años. Yo Claro. trato de ver todo como un aprendizaje, yo todo trato de ver como algo favorable, yo trato de ver situaciones que no son convenientes, cómo sacarle algo bueno, porque todos modos las estoy viviendo. Por ejemplo, tuve un viaje que no fue lo que se esperaba, lo que te pintaban por fuera. ¿Qué hago? O no lo disfruto porque no cumplió con las expectativas, o trato de encontrar la lección positiva. Entonces, creo que es difícil verlo de esa manera porque muchas veces hemos sido entrenados de la otra, pero si cambiamos nuestro default, las cosas pues, a veces van a seguir siendo difíciles, pero vamos a tener una perspectiva mucho mejor para encararlas. Eso es lo que es súper importante, lo que acabas de decir, ¿no? Para, para el ser humano es súper, súper complicado, sobre todo más unos que otros, pero yo estoy bastante seguro que en general es complicado eso, ¿no? Ajustarse, ¿no? O sea, cambiar la forma de pensar y ajustarse a la situación, ¿no? Es como dicen, realmente no puedes controlar lo que pasa. Lo que puedes controlar es cómo lo ves, ¿no? Cómo piensas sobre esta situación o lo que está pasando. Tú, claro, no puedes controlarlo todo y esa es una clave, ¿no? De que muchos quieren controlar la situación, lo que pase, como sea. Y claro, no siempre se puede eso, pero lo que sí puedes es siempre eso, ¿no? Ajustar tu forma de pensar y sobre todo, más que ajustarlo, pues aprender, que es bastante complicado, a eso, ¿no? A buscar otras formas de pensar. No, y también creo que si bien no podemos controlar lo que nos está pasando, lo que sí podemos controlar es nuestro trabajo y creo que es un factor bien importante para que las situaciones externas no nos dominen. Por ejemplo, si no estamos viviendo algo favorable en nuestra vida, pensar todo el tiempo en ello o no estar enfocado en algo va a magnificar las cosas. Enfocarnos en algo, en un proyecto personal, en un proyecto profesional, le quita peso a esto porque nuestra atención ya está en otra situación. Entonces, eso que tanto nos pesaba en cuestión personal o profesional, ya no es el centro del universo, entonces podemos volver a ver hacia adelante. Entonces, creo que si bien no podemos controlar lo que sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta en ello. Y creo que sí es bueno descansar, pero también inyectarle una dosis de trabajo aliviana la carga. Es sobre todo eso, ¿no? Tener un balance, ¿no? En nuestra vida. Y también eso es bastante, pues, siendo sinceros, bastante, si no complicado, no es nada fácil encontrar un balance, ¿no? Porque sobre todo hoy en día ya las cosas se han vuelto como más, no sé cómo decirlo, no sé si caóticas, o más que caóticas, por ejemplo, una virtud que cada vez veo menos, y yo creo que es bastante, no sé si decir negativo, pero más que negativo también no es positivo, cada vez hay menos paciencia. Y eso es muy, pero muy malo. Incluso últimamente se ve, y mucho,
en empresarios, en estos personas, ¿no? Que empiezan con startups o empiezan en este mundo de los negocios y empiezan con su negocio. El problema es que muchos no postergan la gratificación, ¿no? O sea, hay muchos que ya su negocio va bien y ya quieren comprarse el supercoche y ya quieren ir de viaje y así, pero es como de espera, es que es un proceso. En la vida siempre hay un proceso y si no respetas el proceso, las cosas no van a funcionar. Exacto, y hay que invertir en cuestiones de largo plazo, en cuestiones de que luego te van a generar algo, porque el coche, el reloj, la ropa, una vez que la compras, ya no vale nada o vale mucho menos de lo que compraste. Y también cuestiones de paciencia, yo creo que todo es posible si estamos dispuestos a pagar el precio y estamos dispuestos al tiempo. Y es algo que sí sucede mucho de queremos las cosas de un día para otro, queremos ser virales de un día para otro, queremos ser el nuevo gran negocio de un día para otro. Y la realidad es que todo es un proceso y que todo requiere un aprendizaje y que hay personas que sí lo logran mucho más rápido, pero igual no es tu caso y no importa. Si te sigues enfocando y sigues creyendo y sigues trabajando diario, lo vas a lograr, pero yo a lo largo de mi vida he visto personas que brincan de un negocio para otro, de una idea para otra, y yo pienso, hubieran sido constantes en dos durante ese periodo de tiempo, y ya estarían, no sé si en la cima es la palabra correcta que utilizar, pero por lo menos tendrían estabilidad y tendrían una trayectoria formada en esas dos habilidades. Y si te quieres migrar a otra, yo siempre utilizo este ejemplo de pasos laterales. El actor Arnold Schwarzenegger les puede caer bien o mal, pero es una persona con una historia que creo que para mí es admirable. Él identifica que convertirse en una persona fuerte lo va a sacar de Austria. Y luego él quería ser actor. Antes de él ser actor, vende suplementos, hace cursos de nutrición, de cómo ponerse fuerte y empieza a invertir en bienes raíces. Cuando él quiere ser actor, no le urge el dinero, entonces no acepta los papeles de cadenero, no acepta los papeles de oficial nazi. Él puede construir su carrera de actor de acuerdo a su gusto porque no tenía la necesidad. Entonces, para Arnold fue muy fácil hacer un paso lateral de persona destacada en el mundo del fisicoculturismo a ser empresario en bienes raíces, a ser actor, a ser gobernador de California, porque dominó un proceso, no en cambio, no quiso ser actor de la noche a la mañana cuando no tenía ninguna base, ningún sustento. Entonces creo que es eso, ser paciente y también entender y respetar los procesos. Y yo también creo que, y realmente es algo que yo creo que es importante sacar el tema, ¿no? Lo que es la confianza, ¿no? La confianza en en uno mismo, perdón. La confianza en uno mismo, yo estoy, y lo digo con toda convicción, pero a mí yo creo que comienza con intentarlo, ¿no? Y la cosa es que mucha gente ni siquiera lo intenta por, pues yo podría decirlo como hasta por ansiedad, ¿no? De, ay, ¿para qué? O a lo mejor ni va a funcionar, o es pérdida de tiempo. Por ejemplo, claro, y no quiero hablar mucho sobre mí porque, pues no, el invitado eres tú, pero solo para dar un ejemplo rápido, ¿no? Uno de mis últimos invitados fue este Mario Alberto Kempes. Yo jamás pensé que iba a estar en un Zoom con Mario Alberto Kempes, pero yo dije, bueno, lo voy a intentar. Es como dicen, ¿no? Si ya tienes el no, inténtalo. Y al fin y al cabo, sí pasó. Sí tuve la reunión con Mario Alberto Kempes, sí pasó porque lo intenté. Si no lo hubiera intentado, no hubiera pasado. Y es lo que mucha gente eh, como que se bloquea en eso, ¿no? De que, ay, ¿para qué lo intento si lo más seguro es que no va a pasar? No, si tienes el no, inténtalo. Y mucha gente, yo creo que hasta se pierde de grandes cosas por no intentarlo. Y estoy bien intentarlo y si no sucede tampoco pasa nada y yo creo que para mí por lo menos es un proceso intentar las cosas que más tengo miedo o que más es lo primero que trato de hacer porque sé que si funcionen o no, ya me quitaron ese bloqueo mental y me liberan por lo menos ese día. Entonces, y te das cuenta que realmente
muchos de esos no simplemente viven en nuestras mentes. La mayoría de personas van a estar abiertas en ayudar si ven un interés genuino y si ven interés. Las mayorías de oportunidades igual no se consiguen a la primera, pero si das un seguimiento se terminan consiguiendo. Es cuestión de paciencia y cuestión de atreverse. Es cierto que la gente no se atreve, entonces qué bueno a los que sí se atreven porque hay un campo de oportunidades abierto, que simplemente es cuestión de vencer ese miedo, seguir viendo para adelante. Y sí, o sea, es justamente lo que, o sea, lo que yo veo es lo que tú dices, ¿no? Aunque no lo logres, pues no pasa nada, pero lo importante es intentarlo. Pero esa es la cosa, o sea, no sabes si vaya a ser o no vaya a ser. Eso es para mí como la maravilla de, digamos, del futuro. Realmente no sabes lo que puede pasar. Aunque mucha gente lo ve como más bien como ansiedad, yo más bien lo veo como otra cosa, como de, si mañana, aunque nunca en mi vida lo hubiera pensado, voy a estar en un Zoom con, yo qué sé, con Andrés Iniesta o alguien así. O sea, de que se puede, y todo en esta vida se puede, pero, o sea, sobre todo es eso, ¿no? Tomarlo como oportunidades, más que a pensar de, bueno, ¿y para qué? De seguro no va a pasar o de seguro me van a decir que no. Tienes que intentarlo, porque si no lo intentas, si no te mueves, no va a pasar nada. Y yo también creo que, sobre todo, pues sí, o sea, eso es una gran parte de la confianza, intentarlo, porque es como el primer paso. Tienes que empezar por algo. Ahora, también, por ejemplo, es lo que tú dices, ¿no? Eh, para nosotros los seres humanos es bastante complicado. mm, Sobre todo depende de la situación, lo que esté pasando o cómo esté tu situación, verle las cosas positivas, ¿no? O sea, ver el lado bueno. Pero yo sí pienso que siempre, 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 siempre se puede buscar lo positivo. Lo más sobre todo, es cambiar la forma de ver las cosas. Y también entender que no siempre hay que juzgar las cosas, o sea, siempre hay cosas que, claro, que hay que decir, bueno, esto está bien, esto está mal y así, pero no todo realmente hay que juzgarlo. Y yo siento que últimamente las personas o nosotros juzgamos cosas que realmente a veces ni importan, siento yo. Claro, cada quien tiene una forma de pensar, pero incluso yo pienso que te puedes ahorrar tiempo en no estar juzgando todo. O sea, solo intenta ver las cosas más como, no sé, de una manera más abierta, aunque sea bastante complicado. O si no, más abierta incluso, pues, no sé, o sea, mejor, incluso, por ejemplo, ¿no? Lo veo también hoy en día mucho, ¿no? Lo de las redes sociales. Las redes sociales, claro, es algo es bueno, es algo que nos ha conectado mucho más, incluso es una maravilla, ¿no? Puedes hablar con alguien de, yo qué sé, de Japón por Instagram, o sea, es una maravilla. Lo único no tan bueno, digamos, es que a lo mejor nos ha desconectado más de las relaciones personales, porque ahora todo es por mensajes y así, pero también eso es lo que tú decías, ¿no? El comprarte un reloj bonito, el comprarte un coche wow, todo eso, claro, eso es, bueno, es algo parte de, ¿no? Pero yo creo que algo que vale mucho más que todo eso son relaciones con personas y sobre todo relaciones sanas e incluso que tú aportes y que, claro, y que te puedan aportar a ti. Es que, bueno, primero, dos puntos. Ser empáticos y entender que por fuera las personas pueden padecer en el mejor momento de su vida y puede que por dentro sea todo lo contrario, que si no te responden ese mensaje, que si no están al pendiente de tu día a día,
o están muy ocupados o no le están pasando bien o tienen una lucha interna que yo puedo asumir lo que quiera, o puede ser algo totalmente distinto en la realidad. Entonces, ver desde la empatía y no suponer lo peor es parte también de ese default que por lo menos a mí me conviene vivir. No me conviene magnificar las cosas, sino tratarlos de ver si quieres a la ligera, pero desde una empatía y desde un pensamiento positivo. La segunda, creo que las redes sociales son redes humanas y lo bonito es romper el teléfono. ¿A qué me refiero? Y bueno, y creo que también vas hablando del podcast y va a sonar contradictorio lo que digo, pues parte de cómo yo vivo. Yo ya no hago, yo ya no hago mi podcast en Zoom. Te voy a explicar el por qué. Porque espero que esta está siendo una muy buena plática y espero conocernos en persona, pero cuando yo empecé a hacer el podcast en persona, empecé a conectar de manera más humana, empecé a generar alianzas, empecé a ser invitado a otros eventos o a ver las posibilidades de negocio, empecé a tener otro tipo de trato que en Zoom no se tiene y lo digo de manera contradictoriamente honesta en esta plática. Y si puedo yo hablar contigo y me invitas, lo voy a hacer en Zoom si no hay otra alternativa, pero cuando a mí me corresponde hablar, y yo lo digo bien en serio, yo lo grabo en Zoom y yo no me atengo tanto a las redes sociales y a mí en lo personal, y me dedico a esto, a mí no me gusta WhatsApp y trato de comunicarme por teléfono porque, o por video, o trato de verte en persona porque sé que no es lo mismo, como negocio, como seres humanos, como el tipo de relación que podemos formar. Entiendo la practicidad de las redes sociales, entiendo de que igual yo contacto a mis invitados vía un DM en Instagram o vía LinkedIn, pero trato y en Inspiras es algo que nos ha costado trabajo este año, pero quiero hacerlo más. Yo he dicho todo este año, romper el teléfono, tratar de hacer eventos en vivo, tratar de hacer cosas donde nos veamos cara a cara, porque yo soy el primero en agradecer estar en este Zoom, en todos los Zoom que yo he hecho o que me han invitado, pero entiendo que logramos otro tipo de conexión cuando nos vemos cara a cara. Sí, es que es justamente lo que comentaba, ¿no? No, yo no le quito lo maravilloso, lo bonito a las redes sociales, pero claro, nunca habrá como esa interacción personal. Y claro, es algo, como tú dices, más incluso humano, se podría decir. Pero claro, o sea, ahora, obviamente, viéndolo por lo bueno, es lo que comentaba, ¿no? Yo no voy a decir, es que las redes sociales son lo peor. No, porque, o sea, yo literalmente las uso para el podcast, las uso para muchas cosas. Y es una gran herramienta. De negocios es una gran herramienta. Lo he visto en LinkedIn y es una herramienta maravillosa. Sobre todo por lo mismo, ¿no? Porque nos ha conectado más y nos conecta con personas de otros países, con otras oportunidades. Incluso muchos en LinkedIn encuentran trabajo por LinkedIn, eso es la maravilla de la aplicación. Pero claro, yo siento que la gente no se debe de olvidar de lo que acabas de comentar, ¿no? De las interacciones personales, en persona. O sea, que no todo siempre puede ser um, por mensajes o así, o sea, hay que ver las alternativas. Sí, totalmente. Y bueno, justo el podcast, un lindo podcast, es principalmente, no en su totalidad, pero principalmente es deportivo. Y tú sí tienes una conexión al deporte, porque estuviste en la MLS. ¿Cómo fue tu experiencia en la MLS? La verdad fue maravillosa, la verdad tengo nada más buenos recuerdos, tengo mucha gratitud, tengo una oportunidad muy buena en mi vida que me trajo muy buenos cambios, que me cambió mi manera de ver el trabajo, que validó mucho de lo que yo había aprendido, que fue un campo que me permitió experimentar, crecer, que me rodeó de gente muy valiosa, que vi cómo se trabajan los negocios a largo plazo y cómo ahorita están cosechando los frutos, cada día siendo más esa visión de esa liga que en su momento parecía que no iba a ser y ya lo está haciendo. Entonces, para mí fue una gran experiencia que tengo muy buenos recuerdos y sobre todo gratitud. Y es sobre todo lo que dices, ¿no? Los frutos, ¿no? De estos años de que estuvieron desarrollando la liga,
la MLS hoy en día está en su mejor momento y por mucho. Está en su apogeo en lo que es su historia. Claro, porque el efecto de Messi, pero no es solo, claro, el efecto de Messi tiene que ver mucho, ¿no? Que ahorita está en su mejor momento. Pero aún así ya era una liga que ya llevaba varios años mejorando. Y sobre todo que ya supieron cómo, por ejemplo, incluso, por ejemplo, meter a la comunidad, ¿no? Algo que me encanta, por ejemplo, ves el escudo del Inter de Miami, y es que el escudo está en español. Dice, Inter de fútbol no está en inglés. ¿Por qué? Porque claro, en Miami hay así de latinos, o sea, la comunidad latina en Miami es enorme. Entonces, son detalles que dices, claro, o sea, saben también cuál es el mercado, porque, o sea, saben que hay que, eso, ¿no? De unir las comunidades o unir la gente, que sea algo que le aporte más a la liga. Y claro, o sea, sobre todo obviamente en Estados Unidos, el fútbol, pues es algo que apenas realmente como que se empieza ya a hacer más popular, porque seamos sinceros, por ejemplo, hace 40 años muy popular no era, pero claro, se ha hecho más popular, pero también por esa mezcla cultural, ¿no? Porque ya hay muchos latinos allá, ya hay muchos asiáticos, ya hay muchos, o sea, de todas las culturas que han aportado más al crecimiento del fútbol allá. Y sobre todo es maravilloso ver eso lo que tú dices, ¿no? Los frutos, el resultado de todos estos años de trabajo, que sobre todo, yo me acuerdo, ¿no? Que era algo como de, yo no creo que la MLS crezca o así, y así decía mucha gente, ¿no? Porque, claro, el primer boom que tuvo fue con David Beckham, Sí. pero es curioso, ¿no? Cuando se va Beckham, como que otra vez empezó a bajar y no, pero luego yo vi como que realmente lo que tú dices, ¿no? Cuando realmente hay un interés, cuando realmente la gente le pone importancia, las cosas mejoran. Y realmente en Estados Unidos por fin empezaron a ver la importancia, empezaron a ver que claro, que el fútbol, claro, siendo honestos, muy difícilmente va a reemplazar al americano, por ejemplo, eso sí es, pero muy complicado. Pero claro, es algo que ya ha crecido muchísimo y es algo que yo solo pienso que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No, por supuesto, y hubo muchos pasos para lograrlo. Muchos jóvenes, muchas niñas y niños en Estados Unidos practican el fútbol como deporte principal, pero luego no había una continuidad, luego no había una beca, luego no había una liga para desarrollarte profesionalmente, por eso brincabas al americano o al béisbol. Mucho fue, como tú decías, integrar a la comunidad latina y fue mucho de lo que hicimos, que no solo le vayas al América o a Chivas, que también le vayas al Inter, le vayas a New York Red Bulls. Mucho de lo que se ha hecho es cómo la franquicia ya vale ahorita muchísimo más, como antes la Liga MX los veía para abajo y no se quiso aliar cuando pudieron con la MLS. Es un error histórico. Ahorita la MLS ni de chiste se quiere aliar con la Liga MX porque se lo irían perdiendo. Es saber que el nivel futbolístico igual no es tan bueno, pero no analizas el por qué. Cada vez que hay un nuevo equipo en expansión, hay un draft que diluye el nivel de un equipo porque tienen que tomar jugadores de todos los equipos. Pero en algún momento se va a frenar la expansión y va a haber la llegada de más futbolistas, entonces el nivel va a mejorar. Lo que tampoco se dice es que hay un límite de jugadores franquicia que son tres. Cuando ese límite se expanda, no haya límite, pues vendrán mucho mejor jugadores del nivel de Messi, o igual muchos jugadores de Sudamérica que lo ven como una catapulta mucho mejor ya que la Liga MX para Europa. Entonces, también lo que igual ha ayudado muchísimo, el americano le empezó a gustar, le gusta el fútbol a muchos porque jugaba FIFA, el videojuego FIFA. Sí, sí, sí. Entonces, de la nada, después de FIFA, dice, ahora le voy a ir a un equipo en la vida real. Entonces, también eso influyó muchísimo. El cómo sí me gustaba jugar el videojuego, lo empiezo a practicar, lo empiezo a ver, y ya que tengo una liga competitiva, también me empiezo a involucrar. No, y también yo pienso que una de las claves de que al americano le empiece a gustar más el fútbol es, claro, el gran éxito que ha tenido el equipo nacional femenil. O sea, el equipo femenil ya ha ganado, ¿qué? 3 o 4 mundiales. O sea, y claro, es algo que incluso
fue algo que yo también lo veo como una clave para que empezara a haber este boom, ¿no? De fútbol allá, el éxito del equipo femenil y sobre todo, es, me encanta eso, ¿no? De que ya a muchos les empezó a gustar el fútbol por el FIFA, porque claro, o sea, es cosas, también el deporte es algo cultural, ¿no? Por ejemplo, mmm, hay alguien que no le puede gustar el básquetbol, pero sabe perfectamente que son unos Jordan, por ejemplo. O sea, es algo más allá de eso. Pero a lo mejor le empieza a gustar el básquetbol por los tenis o por ver incluso el propio espectáculo. O sea, es algo que te puede conectar más de más de una manera y es algo que incluso, claro, sobre todo hablando de lo psicológico, ¿no? El deporte es de mucha ayuda psicológicamente, ya sea incluso hasta para canalizar lo que es la ansiedad o para incluso aprender disciplina, aprender a trabajar en equipo, en todo esto. El deporte es algo que realmente une todo esto y es de gran ayuda. No solo, es de gran ayuda no solo por la salud de tu cuerpo, es de gran ayuda para la salud de tu propia mente, realmente. El deporte es una metáfora de vida y es el hábito de hábitos y a mí me cambió la vida por completo y yo le debo mucho a lo que me he convertido gracias al deporte. El deporte me enseñó disciplina, el deporte me enseñó a mejorar mi alimentación, el deporte me ayudó a quitar cosas que eran nocivas en mi vida. El deporte es el hábito de hábitos porque yo siempre digo, siempre hay una nueva pista que correr, siempre una nueva cima que escalar, siempre un obstáculo que superar. Entonces, creo que incorporar el deporte a nuestra vida es una de las mejores decisiones que podemos tomar porque estoy de acuerdo contigo, entrena el cuerpo, pero sobre todo la mente. Además de que es algo que une a la gente, o sea, une en familias, une amigos, es algo, como lo dije, ¿no? Más allá del deporte también es lo cultural y lo social, porque, o sea, también es en el ámbito social. Ahora, vamos a regresar a lo de Inspiras. ¿Cómo comenzó este proyecto de Inspiras? Como un experimento, como una libreta de apuntes donde yo apuntaba en teoría las tareas para la escuela, pero terminé poniendo frases en Twitter y comencé a ver la posibilidad y el crecimiento de redes sociales y empecé a subir frases como práctica para mi trabajo como agencia de marketing. Y con el tiempo fue evolucionando y cuando yo hice mi tesis en la maestría, hice una revista digital y y vuelvo a la MLS, cuando yo proponía una idea en la MLS, la aprobaba primero en Inspiras y luego la aprobaba, ya que era validada la idea, la aprobaba en los canales de la liga. Me acuerdo cuando entrevisté, que no sé cómo no se daban cuenta, porque era la toda una maña, yo entrevistaba a Antonio Rosique, por ejemplo, y le preguntaba cuestiones de su vida, de sus hábitos, y de la nada le preguntaba, oye, Toño, ¿qué opinas de la MLS? Y me hablaba muy bien de la MLS. Entonces yo llegaba a mi junta con María Isabel y con Pablo a los lunes y le decía, mira, a este tipo de personas tenemos que traer a la liga, ese tipo de comunicadores jóvenes son los con la gente ya conecta. Y fue un experimento y, y, y seguí probando y nunca lo tomé muy en serio. Y hasta hace unos meses, y esto es una historia real, llevo más de 10 años publicando, pues llego y está conmigo de repente digo, sea, llevo 10 años publicando en esto y nunca lo he considerado como un trabajo. Y la realidad es que es una de las cosas más gratificantes que he hecho, que me ha abierto muchas puertas, que al día de hoy es las puertas que más me abre, que independientemente de mi trayectoria en marketing y comunicación, lo que siempre ha destacado en mi trabajo, por lo menos de lo que me llaman, es Inspiras. Entonces, fue un experimento que fue creciendo y es lo que yo siempre digo a las personas, o sea, tú sigue adelante y no sabes qué puertas se van a abrir y yo persistí durante años y no sabía para qué escribía esas frases y ahora y sé que muchas cosas buenas han surgido y muchas cosas buenas van a surgir, pero
simplemente fue la persistencia y ver el sentido de cómo yo puedo aportar algo bueno con mi trabajo. Y así surge y y ha surgido a base de perseverancia, persistencia y tratar de aportar algo bueno. Sobre todo eso es digamos, lo mejor, ¿no? De aportar algo bueno, sobre todo porque, claro, realmente yo creo que sí es importante, ¿no? Para todos, eh, ver cómo puede ser mejor las cosas, o más que mejor, incluso lo que ya repetí muchas veces, voy a sonar muy repetitivo, pero la verdad, o sea, cambiar tu forma de pensar, porque yo siento que todos, absolutamente todos, en algún momento de sus vidas van a tener que evolucionar y de cambiar su forma de pensar, porque, por ejemplo, no puedes estar en tu adultez, digamos, pensando como un adolescente. No, o sea, no puedes estar en tu niñez pensando como adulto, no. Es todo, es un proceso, pero sobre todo yo siento que llega un momento en donde evolucionar, cambiar tu forma de pensar, no es que sea una opción, ya llega un momento que a lo mejor realmente es una exigencia o es algo ya que es necesario para tu vida. Porque claro, uno podría pensar que es una opción, pero yo creo que llega un momento que llega a ser no una opción, sino una exigencia o más que una exigencia, una necesidad para captar las cosas, para entender las cosas mejor, para tener un desarrollo humano, que no es nada fácil, sobre todo mmm, aceptar y más que aceptar, incluso comprender las cosas en su momento. Es clásico que una persona comprende algo hasta incluso años después, pero ese es el chiste, que llegue el momento que lo comprendas. No, ya lo decía Steve Jobs, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, los tienes que mirar mirando hacia atrás, cómo las cosas se fueron uniendo, cómo las cosas se fueron conectando, pero también creo que es importante también quitarnos esta idea de que todo tiene que ser difícil y todo tiene que ser, hay muchas cosas que pueden ser sencillas si así uno se mentaliza. Te voy a contar una historia rápida. La otra vez, fue la otra vez, y sí es como suena. La otra vez caminé 200 kilómetros en la Ciudad de México. Ya había hecho 100 kilómetros más de una vez y Ajá. estaba con un amigo en el Monumento de las Tres Culturas. Él, y pensé, llevaba meses queriendo, no preparándome porque no me preparé, llevaba meses queriendo hacer esto. Y dije, no lo voy a sufrir, no tengo que por qué sufrirlo, lo voy a disfrutar cada instante. Y así fue, en ningún momento tuve que luchar para acabarlo, en ningún momento, claro que fue difícil, sobre todo tanto tiempo sin dormir, pero mentalmente fue un paseo en el parque porque yo hice porque yo así lo decidí. Pude haber tenido una guerra mental, como ya lo tuve otra vez que caminé 100 kilómetros y fue bien pesado. Esta vez decidí que fuera sencillo y así lo fue. O sea, es que es muchas veces eso. O lo vives difícil con sufrimiento o dices, mira, igual sí me va a costar porque te juro que nadie caminó ningún paso por mí, pero mentalmente fue bien sencillo porque así yo lo decidí. Yo sé que fue una decisión y bueno, también viene en contraparte y creo que es algo bien importante, no sé si es tema del podcast, no soy yo experto en el tema, pero mucho también viene en qué alimentos nos ponemos en nuestro cuerpo. Yo mantuve una dieta casi a base de chía y de pura cosa saludable y en ningún momento me mantuve ecuánime, me mantuve claro, porque nunca tuve un spike que me da el azúcar o que me da los alimentos procesados. Entonces, no todo tiene, hay cosas que sí son difíciles, pero si nosotros ponemos las herramientas físicas y mentales, podemos tener ese proceso y vivirlo de una manera muchísimo más sencilla o por lo menos mucho más clara.
Sí, sí, y sobre todo yo también pienso que es disfrutar de las cosas incluso simples, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me encanta es, por ejemplo, esto, ¿no? Armar Legos. Adoro armar Sí, Legos. Y, y es algo totalmente simple, sencillo, no es un trabajo, nadie te va a pagar por armar un Lego. Bueno, hay unos que sí les pagan, en general sí. no. Pero, por ejemplo, es algo que yo disfruto. Y a veces como que yo siento que a nosotros, los seres humanos, se nos olvida eso, que hay que disfrutar de lo más simple, Es que lo que ¿no? vives es el día, lo que vives es el día a día. Cualquier meta, cualquier premio, cualquier cuestión dura ese momento, pero el resto del tiempo es el día a día. Y si no disfrutas el día a día y nada más vives por el premio, por el viaje, pues vas a vivir varios días no tan buenos y ni siquiera vas a O- disfrutar el premio porque no es lo relevante. por la gratificación instantánea, que muchos quieren la gratificación instantánea y eso no es bueno. Es algo que, como tú dices, que luego hace que todo lo quieras así rápido, o lo quieras al instante y no, o sea, hay que entender que la gratificación, como comentaba hace rato, no tiene un proceso. Y eso me encanta, ¿no? Porque sobre todo hoy en día, por lo que comentaba hace rato, ¿no? Que es cada vez la gente menos, o sea, bueno, nosotros, la sociedad menos, cada vez tenemos menos paciencia, tenemos menos, queremos todo así, al instante. Y eso no es bueno por lo mismo, ¿no? Porque quieres una gratificación al instante y es algo que tienes que paso por paso. Y es bastante complicado de entender, pero yo sí, con toda convicción lo digo, tiene que ser así, tienes que tener paciencia. Porque incluso si quieres todo así rápido, se te va a pasar las cosas pum, así. No puedes, no puedes exigir un resultado que dure mucho tiempo si lo quieres así a lo rápido. Realmente yo sí siento que no, porque todo en el deporte, en la vida, todo, como comentaba, ¿no? Tiene un proceso. Y tienes que respetar el proceso y cuando el momento llegue, ya llegará la gratificación y ya llegará claro, lo que buscabas y lo que querías. No, y el verdadero premio es quién te conviertes en el proceso. Independientemente del objetivo, es quién te conviertes, quién te transformas, y ese es el verdadero premio. Lo demás